Yo, doctora, la estoy escuchando. Todavía no se ve su pantalla. Muy bien. A Cubas. ver. Ujú. Cubas. No me has puesto de contacto, no sabía quién delegado. Tuve que llamar al jefe, al coordinador. A ver, vamos a ver. Muy bien, buenas tardes. Se me encargaron a hacerles la clase hoy de mediastino. A ver, ¿dónde está mediastino? De casos, práctica, dolor pélvico. Espera mi PC. O cerrar mi pantalla. Está entrando, pero está lento. Me avisan si está en pantalla, yo la veo. ¿Todavía no? Se observa la pantalla negra, doctora. No carga. Aló, aló, ¿se ve la pantalla? No, Aló, aló. doctora, no se observa. No se ve, doctora. Ok, ok, ok. Vamos a intentar nuevamente. No, no lo ven.
¿Se está viendo ahí? No, no la ven. Esperamos. Chicos, ¿se ve? No, Lalo. doctora, se ve oscura la pantalla. Se ve oscura, dice la pantalla. A ver. ¿Se observa? Sí se ve, doctora. Ya se ve, dice. Saliste. Saliste. La primera. 2023. Ah, no, es antes. Sí, es esto. Chicos, ¿se observa? No contesta nada. Sí, doctora, imagen del mediastino. Sí, ya se observa. Ya, gracias. Gracias. A ver, chicos, disculpen. Muy bien. Soy la doctora Rodríguez, Berta Rodríguez, del Revaliati. Me encargaron hacer el tema hoy día de imagen de mediastino. ¿Cuántos alumnos tenemos en clase? Delegada. Hay 64, doctora. 64. Muy bien. Vamos a empezar a definir qué es mediastino. El mediastino es un espacio dentro del tórax. Está entre los pulmones. Es un espacio extrapleural. Está delimitado por arriba por un estrecho cervicotorácico, como ven aquí ustedes en los diagramas. Acá hay 3 diagramas en 3 planos. Plano coronal, plano axial, plano sagital. Aquí tenemos el diagrama del límite superior, es el estrecho que hay entre la región cervical, cuello y el tórax. Es un estrecho realmente que forma las clavículas y las costillas. Luego tenemos por los costados la pleura parietal, que corresponde a la región medial de los pulmones. Es los límites laterales.
por detrás, perdón, por delante el esternón, como vemos aquí en el diagrama sagital, está el esternón por delante. Por detrás tenemos las vértebras dorsales, como vemos aquí en el sagital y en el axial, vértebras dorsales y parte de los arcos costales, parte posterior de los arcos costales. Y por debajo el límite inferior es el diafragma. Entonces este espacio ya lo hemos delimitado. Es un espacio intratorácico extrapleural en el centro que tiene límites. Y aquí tenemos colores. ¿Vieron el tórax? El mediastino tiene colores. Lo que está en color amarillo es el mediastino anterior, lo que está en color verde, el mediastino posterior, como vemos acá, mediastino anterior, mediastino posterior, y lo que está en rojo es el mediastino medio. Además, separamos este mediastino en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Cómo separamos esto? El mediastino superior con una línea que va por debajo desde D4, desde la cuarta vértebra dorsal, hasta el manubrio esternal. ¿Ya? Entonces, todo lo que está por encima de esta línea es el mediastino superior y lo que está por debajo es el mediastino inferior que está dividido en tres. Mediastino posterior, mediastino medio y mediastino anterior. ¿Se está escuchando? Sí se la escucha, doctora. Sí, doctora. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos la división, aunque en diferentes textos se revisan, algunas con variaciones muy discretas. Por ejemplo, el modelo de Felson, que es el mismo que la clasificación de SILAC, y también el modelo de Fraser y Paré, igual que la clasificación de Burke, dividen al mediación de los tres compartimientos que les dije, anterior, medio y posterior. Otro modelo propuesto por la Asociación Japonesa para la Investigación del Timo y otro modelo anatómico dividen al mediastino en cuatro, como han visto ustedes, un mediastino superior, un mediastino inferior con sus tres compartimientos. ¿Ya? Y así tenemos también la división propuesta por este grupo internacional de interés de malignidad tímica, basada en imágenes de cortes transversales en la tomografía computarizada. Tenemos entonces ya la división con varias escuelas y nosotros vamos a preocuparnos sobre todo en la primera, perdón, en la segunda, en la división de 4 compartimientos. ¿Qué tenemos aquí? Mediastino anterior, entonces, es el mediastino que estaba en color amarillo, ¿se acuerdan? Que tiene por límite anterior el esternón, por límite posterior al pericardio, a la aorta ascendente y los vasos brachiocefálicos. ¿Qué contiene mediastino anterior? Contenido normal, timo, nódulos linfáticos, tiene tejido grasa, tejido adiposo, a los vasos mamarios internos. Podemos tener a la glándula tiroides ectópica o un crecimiento de la glándula tiroides que se sumerge en el mediastino anterior. Y también tenemos la glándula paratiroides. El mediastino posterior tiene por límites el límite anterior, el margen posterior de la división anterior, y por límite posterior, el margen anterior de la división posterior, que es el pericardio posterior. Y contiene el corazón, pericardio, la aorta ascendente, el callado, los vasos brachiocefálicos, la vena cava superior e inferior, contiene los vasos pulmonares principales, contiene la tráquea y bronquios principales, también tiene nódulos linfáticos y tejido adiposo, al igual que el mediastino anterior. El mediastino posterior contiene, por límites, anterior, el borde posterior del pericardio, y por límite posterior, la fascia prevertebral y ligamento longitudinal anterior de la columna dorsal. Los márgenes laterales de este mediastino
es igual para todos y son las pleuras parietales de ambos pulmones. ¿Qué contiene mediastino posterior? La aorta descendente, el esófago, el ducto torácico, la vena ácigos y mésigos, los nervios autonómicos, el simpático, la cadena simpática, parasimpática. También tiene nodos linfáticos y tejido adiposo, igual que los otros compartimientos mediastinales. Caso un diagrama, viendo el mediastino anterior, límites del esternón y el pericardio anterior y la aorta ascendente. Esta es la tráquea, un diagrama de la tráquea. Y contiene ya lo que hemos hablado. El mediastino medio es el diagrama, donde tenemos el pericardio anterior como límite anterior y el pericardio posterior y la tráquea, y la pared posterior de la tráquea como límite posterior. Y contiene lo que ya hemos hablado en la exposición, en el grupo anterior. Y este es el mediastino posterior que contiene el pericardio posterior, la pared posterior de la tráquea, y por detrás por detrás el límite posterior tenemos las paredes de los arcos costales y la pared anterior de la columna dorsal. ¿No se observa? Sí se ve, doctora. Sí. Ah, ya, entonces me llegó un WhatsApp retrasado. No se observa, llegó un WhatsApp ahorita. Bueno, sí se observa. Y contenemos lo que hemos dicho ya, el esófago, la aorta descendente, la ácigos, la hemiácigos, el conducto torácico, el nervio vago, la cadena simpática, parasimpática, ganglios linfáticos y el tejido adiposo. ¿Qué técnicas de examen tenemos para evaluar mediastino? Las radiografías, nunca hay que dejarlas, siempre hay que considerarlas porque en algún lugar no vamos a tener tomografía. Las radiografías que se toman son anteroposterior y la lateral. Y a veces complementamos con esofagograma. Esto tenemos una radiografía anteroposterior y se debe tomar a una distancia más o menos de 1.50. Eso se llama distante, lejos. O sea, entre el tubo y el tórax debe ser 1.50 para definir bien los márgenes del mediastino. Ver muy bien los márgenes y también ver también la trama vascular, el patrón vascular pulmonar. Se complementa con una radiografía lateral, donde tenemos acá el esternón y la columna vertebral, y también, si se puede, se hace un esofagograma. Se complementa oblicuas con vario en el esófago. Son las técnicas radiografía convencional. Anteroposterior, lateral y complementar con esofagograma a veces. La otra técnica de evaluación de mediastino es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, y algunas técnicas que podemos ayudarnos es la angiografía, que es una técnica intervencionista cuando uno quiere hacer tratamiento, y la ecocardiografía, que lo utiliza generalmente el cardiólogo para evaluar corazón, la dinámica del corazón. Reconozcamos aquí las estructuras en la radiografía. Es una radiografía anteroposterior con una técnica de teleradiografía, que es distante. El tubo al tórax debe ser distante 1.50 a más. Veamos este diagrama. ¿Qué vamos a reconocer? Si bien es cierto, vemos las imágenes en una escala de grises, debemos saber ahí que esa escala de grises está dada por imágenes de densidad agua, lo del corazón, y densidad aire, que es el pulmón. Y los contornos son, de arriba hacia abajo en el lado derecho son, ¿están viendo mi flechita fucsia, sí? Sí. Muy bien. Este es el tronco venoso brachiocefálico derecho, que se une con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y forma la vena cava superior. Por lo tanto, el contorno derecho es tronco venoso brachiocefálico derecho, vena cava superior. Y aquí hay un punto, llaman el punto D, donde se une la vena cava superior con el contorno de la aurícula derecha, que es una convexidad. Esta es la aurícula derecha. En el lado izquierdo, el contorno superior está dado por el callado
aórtico o cono aórtico y la aorta descendente. Cono aórtico, aorta descendente. Luego tenemos el contorno del tronco arterial pulmonar. Arteria pulmonar. Por debajo, el contorno de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y por debajo tenemos, en el límite inferior, en su mayor proporción, ventrículo derecho. Y esas estructuras las proyectamos aquí. Entonces, tronco venoso brachiocefálico derecho, vena cava superior, punto D, aurícula derecha. Ojo que acá está proyectado la vena cava inferior. En el lado izquierdo tenemos el cono aórtico de la aorta descendente, tronco de la arteria pulmonar, orejuela auricular izquierda, ventrículo izquierdo, punta cardíaca. Acá está proyectado la tráquea. Es una imagen radiolúcida que se divide de la carina en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Bueno, ahora vamos a ver la radiografía lateral. La radiografía lateral tiene un espacio retroesternal radiolúcido negro, espacio retroesternal radiolúcido y un espacio retrocardíaco radiolúcido. Ambos tienen aspecto triangular. ¿Pasó algo? ¿Se escucha? Por ahora sí, doctora, Ah. aunque a veces se le entrecorta un poquito. Muy bien. Este es el espacio radiolúcido retroesternal, espacio radiolúcido retrocardíaco. Ambos tienen aspecto triangular. Veamos ahora el diagrama. En este diagrama, acá está el esternón, estos son los arcos costales, perdón, las vértebras. El mediastino está dado así. La parte anterior de la silueta cardíaca está dado por las cavidades derecha, ventrículo derecho, que es el tronco de la arteria pulmonar. Y en el lado izquierdo, perdón, en la región posterior, está la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo y la punta cardíaca en la región anterior. Aquí tenemos la aorta ascendente, el callado aórtico. Esto que quede por acá, el espacio retroesternal radiolúcido, es parte del mediastino anterior. Esto es el mediastino medio, lo que quede por detrás el mediastino posterior. Se proyecta la vena cava inferior, por debajo del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aquí tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio y este es el mediastino posterior. Mediastino anterior, mediastino medio, este es el ventrículo derecho, la aorta ascendente, callado aórtico. Esto es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, punta cardíaca. Aquí está la división, mediastino anterior, espacio radiolúcido, mediastino medio y mediastino posterior. El esofagograma. ¿Qué nos ayuda el esofagograma? El esofagograma es una técnica que ayuda a evaluar estructuras del mediastino. ¿Cómo se hacen? Se le da contraste al paciente, vario, el paciente lo ingiere, el esófago se va a tomar el contraste, se va a pintar de blanco, y las deformaciones que obtengamos en el mediastino posterior, perdón, en la pared del esófago va a indicar alguna patología del generalmente mediastino posterior. Por ejemplo, en este paciente se le dio vario, la técnica se llama esofagograma, se le toma la placa, la radiografía, en incidencia oblicua anterior izquierda, y se observa una deformación del esófago en forma de 3 invertido. ¿Ya? Hay una estenosis en forma de 3 invertido en el esófago torácico superior. ¿Ya? Esto se debió a una patología congénita en la cual había una estenosis congénita que se llama coartación de aorta. Esto entonces ayuda el esofagograma a evaluar mediastino, a complementar las imágenes en radiografía. Y este paciente también aquí, el tórax no solamente debe, la radiografía solamente dedicarse a tórax, al mediastino, también hay que ver la pared torácica.
este caso veíamos aquí que también este mismo paciente tenía deformaciones en las costillas, unas erosiones en las costillas, ¿sí? Estas erosiones serían a erosiones o muescas de los arcos costales a circulación colateral debido a esa estenosis que había en la aorta aquí. Pues seguimos. La radiografía de tórax hay que evaluarla teniendo en cuenta algunos puntos que muchas veces los pasamos desapercibidos. Hemos visto muchas veces las radiografías y hay imágenes que pueden ayudarnos a evaluar mediastino. Por ejemplo, vean acá estas líneas, estos cambios de densidades. Acá más gris, este es más radiopaco. Muy bien, dentro de la semiología radiológica tenemos líneas, tenemos bandas y tenemos interfaces. Líneas es una opacidad longitudinal que no viene más de 2 milímetros de ancho. Tenemos la línea estrecha que hay entre la pleura parietal y visceral. De ambos pulmones, tanto anterior como posterior. Otras líneas son las líneas de procesión de las dos capas de la pleura a las márgenes laterales de los cuerpos vertebrales. Veamos acá. ¿Dónde están? Vamos a subir esto aquí. Líneas de unión. Acá tenemos la 1. Está en color celeste acá. La línea de unión anterior. Y acá también celeste la línea de unión posterior. Línea de unión anterior. Está representado aquí en la radiografía. Está representado aquí en el diagrama. Y acá está representado en la tomografía, en un plano axial. Esta es una línea. Está formada por la posición anterior de las pleuras de los pulmones. Se proyecta por detrás de los dos tercios superiores del esternón. Es la línea de unión anterior. La línea de unión pleural posterior, vamos a verla ahora, es esta de aquí. Esta es la línea de unión posterior. Se proyecta aquí como una línea de una radiopacidad de 1 a 2 milímetros, que está en la radiografía, ya que está en la tomografía, es posterior a la tráquea. Está formada por la posición de las pleuras de los pulmones. Está por detrás del esófago y por delante de los cuerpos vertebrales. También en la semiología radiológica hay que ver las líneas paraespinales. Está en color beige. Paraespinales. Estas son las líneas paraespinales. Es lo que se forma, están creadas por la interfaz entre el pulmón, las pleuras del pulmón y las reflexiones pleurales sobre los cuerpos vertebrales. Acá en tomografía. Va paralela al margen lateral de los cuerpos vertebrales. Es importante de una patología. Las bandas. Doctora, disculpe, se está escuchando entrecortado. No sé si podría repetir la última parte, por favor. También pero tiene mayor. Solo para evaluar mediastino. Doctora, se le está escuchando entrecortado. ¿Perdón? ¿Se escucha? Se le estaba escuchando entrecortado desde lo que son líneas paraespinales. No se le escuchó bien.
A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, doctora. Aló, aló. Sí. Ya, a ver, cambio de posición. De repente no llega bien la línea, pero estoy casi en las ventanas. Bueno, las bandas. Las líneas paraespinales nos quedamos. Las líneas paraespinales, vamos al diagrama. Acá está, las líneas paraespinales. Es la línea que se forma entre la pleura, la pleura del posterior de ambos pulmones y los cuerpos vertebrales. Está representada aquí en color beige. Y aquí se observa en la radiografía, está señalando las flechitas aquí en la radiografía y aquí también la flecha blanca está señalando en la tomografía. Es la pleura y en los cuerpos vertebrales. Son creadas por la interfase entre el pulmón, pleura pulmonar, y las reflexiones pleurales sobre los cuerpos vertebrales. ¿Se escucha? Sí, doctora. Chicos, ¿sí se escucha? Sí, doctora, ahorita sí. Bueno, pasamos a banda. Bueno, banda. Es una pasea longitudinal, como les dije, también igual que la anterior, pero de mayor grosor. Y las más importantes son las bandas paratraqueales. Paratraqueales se forma entre la posición de las pleuras parietales de los lóbulos superiores con las paredes laterales de la tráquea. Lo portamos acá, en azul, representadas la derecha y la izquierda en color azul. Son imágenes radiopacas de 5 milímetros de espesor entre la pleura del lóbulo superior y la tráquea. Y vamos a ver acá. Aquí se observa. Vemos aquí, señala por las flechas blancas, la luz de la tráquea. Aquí hay una banda que separa de la pleura del lóbulo superior derecho. Ya está formada por la tráquea, la tráquea, el tejido conectivo mediastinal y la pleura paratraqueal. Generalmente, como les dije, es mayor que una línea, más grueso que una línea. Generalmente cuando hay una patología, cuando hay aumento de la banda paratraqueal derecha, generalmente es por alguna patología de la vena ácidos. Generalmente la vena ácido debe estar por debajo, pero cuando esta vena ácido dilata, puede alterar la banda paratraqueal derecha. Aquí está representada en las líneas azules. ¿Qué más? Tenemos muchas otras bandas, pero vamos a poner como importantes esta, de banda paratraqueal, derecha e izquierda. Finalmente, la interfaz. La interfaz en la semiología radiológica del mediastino se forma por la posición de dos tejidos de diferentes densidades. Por ejemplo, la diferencia que hay entre el pulmón y el corazón, la interfaz entre la vena ácigos y el esófago, y la interfaz de la aorta descendente. ¿Por qué es importante de describir todas estas líneas, bandas, interfaces? Porque el desplazamiento de alguna línea o el ensanchamiento de alguna banda o el contorno anormal de la interfase son signos importantes de alguna patología mediastinal. Hay que conocerlos para poder sospechar de alguna patología mediastinal. Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, acá tenemos la banda paratraqueales, ya les señalé en azul, y la interfaz ácido-esofágica y paraórtica. La interfaz ácido-esofágica está representada por esta línea roja, ácido-esofágica, y la paraórtica está por esta línea roja que dice número 4. Hay un intercambio ahí de densidades entre el blanco y el gris claro. Son interfaces. Y hemos visto entonces la línea de unión anterior, hemos visto la línea de unión posterior, las líneas paraespinales, la banda paratraqueal derecha, en la cual hemos visto que por debajo está la vena ácigos. Este es el receso ácido-esofágico o interfaz ácido-esofágica. Como se ve, acá tenemos el diagrama, tiene esta forma, es una interfaz que se forma, o sea, un cambio de densidad entre el esófago y la ácigos.
Dice, entre el pulmón derecho, la reflexión mediastinal inferior al arco de la vena ácigos. Los bordes deben ser lineales y es una estructura prevertebral. Se observa aquí también. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver en mediastino? En mediastino vemos también algunos espacios importantes. Por ejemplo, la ventana ortopulmonar, que es un espacio que está por debajo del callado aórtico. Está en el mediastino medio. Generalmente, esta tiene un contorno cóncavo o recto. Vamos a verlo aquí, esta línea negra en el diagrama. Vamos a verlo aquí con estas flechas en la radiografía y lo vamos a ver aquí en la tomografía con esas líneas blancas. ¿Por qué es importante? Normalmente ese compartimiento tiene tejido graso, pero cuando hay alguna patología, por ejemplo, crecimiento de ganglios por un linfoma, esto va a incrementarse. De lo que es cóncavo se va a hacer convexo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay crecimiento de ganglios linfáticos, cuando hay un neurinoma del nervio laringio recurrente, puede hacerse convexo. Generalmente es grasa que contiene ahí el ligamento arterioso y las arterias bronquiales izquierdas. Esto es un compartimiento graso que contiene el ligamento arterioso y las arterias bronquiales izquierdas. También tiene el nervio laringio, pero es muy delgadito y no debe verse. Esta es una resonancia magnética que también está señalando la ventana aortopulmonar. Aorto porque este es el callado aórtico y esta es la arteria pulmonar. Es un espacio graso que contiene estructuras, como les dije, que no son visibles, son tan pequeñitas que no son visibles. El espacio siempre tiene un borde recto o convexo. Cóncavo, perdón, cóncavo. ¿Ya? Contiene entonces el ligamento arterioso, grasa principalmente, las arterias bronquiales, el nervio laringio. Otras cosas importantes que hay que ver, los signos radiológicos al evaluar una radiografía de tórax, es signos de normalidad. Por ejemplo, sobre la radiografía se pueden proyectar imágenes radiopacas, que pueden ser también sombra del pezón. El signo de la silueta. Eso ya lo vieron cuando hicieron tórax, pero los voy a recalcar porque también es importante. Aquí tenemos una representación de lo que está en ovoide vertical, es el mediastino, y la patología está aquí. Ya está en ovoide transversal. ¿Qué es el signo de la silueta? Normalmente el mediastino contiene el pulmón, los tejidos contienen agua, por lo tanto es radiopaco. Y el pulmón contiene en su mayor parte un 90% de aire. Por lo tanto, ambos tienen una separación. Pero cuando hay una lesión dentro del tórax en contacto con el contorno cardíaco, el mediastino, la aorta o el diafragma, y esta lesión borra el contorno que separaba el mediastino con el pulmón, que era bien definido, se llama signo de la silueta positiva. Quiere decir que la patología está en el mismo plano que el mediastino. Cuando ambos, este mediastino y la patología, no tienen límite, se llama signo de la silueta positivo. Ambos tienen similar densidad y están en el mismo plano. Y el signo de la silueta negativo, cuando ambos tienen diferente densidad. Esta es la patología y esto es el mediastino. Si hay un contorno definido, es signo de la silueta negativa. Y también puede ser signo de la silueta negativo cuando hay un contorno y ambos están en diferente plano. Por ejemplo, tenemos acá una radiografía de tórax donde ustedes claramente ya saben el diagnóstico porque ya llevaron patología pulmonar. Es una consolidación pulmonar y en este sector se pierde el contorno del mediastino, como se veía acá normalmente. Cuando se pierde el contorno del mediastino con la patología es signo de la silueta positivo.
Quiere decir que la patología está en el mismo plano que el mediastino y tienen la misma densidad. Otro ejemplo. Tengo acá una radiopacidad proyectada entre el mediastino inferior y el pulmón. Acá tenemos el seno cardiofrénico, incluso está apurado, pero tiene un contorno definido. Esta lesión tiene un contorno que separa del mediastino. Por lo tanto, es un signo de la silueta negativo. Esto es un tumor que no está en el mismo plano que el mediastino. Este es un tumor que está en la parte posterior del mediastino. Signo de la silueta negativo. Otros signos, tenemos el signo cervicotorácico. Acá decimos, esta lesión es pulmonar, es mediastinal. Muy bien. Generalmente los tumores mediastinales tienen contornos bien definidos que los separa de una interfase con el pulmón. Ahora, dice, si el borde superior de una masa sobrepasa las clavículas, por ejemplo, esta lesión sobrepasa las clavículas, podemos asegurar que dicha masa no se encuentra en el mediastino anterior. Puede estar en el mediastino medio, pero un 90% pertenece en el mediastino posterior. Esta lesión definitivamente es mediastinal por el contorno. Miren cómo sobrepasa el contorno de la clavícula. Definitivamente no es mediastinal anterior, esto es mediastinal posterior. Esto se llama signo cervicotorácico. El signo tóraco-abdominal. Vemos acá un mediastino ensanchado y una radiopacidad de contornos bien definidos, pero convergente en forma fusiforme. Dice una masa está bien definida, con bordes convergentes a ambos lados, derecha e izquierda, a ambos lados de la columna. Esa es una masa del tórax. Esa masa pertenece a una estructura del tórax, porque queda dibujada por el aire que lo rodea. Pero si los contornos no son convergentes, son divergentes, probablemente sea una masa del mediastino, perdón, del abdomen proyectada hacia el mediastino. Entonces, las masas del tórax son convergentes. ¿Ya? Es el signo tóraco-abdominal. Vamos a ver algunas patologías luego. Cuando vemos un mediastino ensanchado, generalmente pensamos en una patología. Pero hay que tener en cuenta que pueden haber variantes anatómicas. Por ejemplo, al tener nosotros un ensanchamiento mediastinal superior, o sea, una banda paratraqueal incrementada, puede ser un arco aórtico hacia la derecha. Una banda paratraqueal ensanchada derecha puede ser un arco aórtico a la derecha. O puede ser aquí, si tengo una banda paratraqueal izquierda ensanchada, puede ser una vena cava superior izquierda. Igualmente, una banda paratraqueal derecha ensanchada puede ser continuación de la vena acigos hacia la vena cava inferior. Entonces, tener en cuenta estas alteraciones congénitas. Muy bien, vamos a ir viendo anatomía normal y semiología. Después hacemos las patologías. La tomografía y la resonancia magnética. Vamos a ver anatomía seccional. La tomografía computarizada multidetector es una técnica de imagen actual de elección para evaluación de los tumores del mediastino. Si bien es cierto, la radiografía contribuyó mucho en los diagnósticos del mediastino,
Hoy tenemos una técnica que la supera, que es la tomografía. Esta permite localizar y caracterizar las lesiones del mediastino, ver sus relaciones anatómicas de alguna patología con las estructuras adyacentes. Con esta caracterización puede ser estratificación de cáncer, de tumores, eh, hacer un pronóstico y ayudar en el tratamiento. La tomografía actualmente también sirve para guiar en las biopsias transtorácicas por esta guía radiológica. También sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento y detección de recidivas tumorales. ¿Cuándo utilizo la resonancia magnética? La resonancia magnética también es altamente contributoria al diagnóstico de patología mediastinal. Generalmente se deja para los pacientes que tienen alergia al yodo. Recordar que para evaluar adecuadamente el mediastino necesito administrar contraste yodado por la vena para que pinte todos los vasos y pueda ver las patologías. Si el paciente es alérgico al yodo, puedo hacer una resonancia magnética, que va a ayudar también, de igual manera que la tomografía de tórax, a hacer la caracterización anatómica y el estadiaje. Entonces, comencemos viendo la anatomía seccional del mediastino. ¿Qué seccional? Vamos a ver los planos axiales. Son planos axiales, la tomografía se obtiene en planos axiales. Se puede hacer reconstrucciones luego en diferentes planos, coronal, sagital, oblicuos. Comencemos aquí. Esto es más o menos a la altura de la primera costilla. Vemos aquí el esternón, la primera vértebra dorsal y los arcos costales. Este es el mediastino que nos interesa evaluar. Estamos hablando de mediastino. Vemos aquí la glándula tiroides, que ya debe estar terminando porque termina a la entrada del mediastino. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo de la tiroides. Esta es la tráquea, imagen de Densey-Aire. Ya que tenemos los vasos, los principales vasos. ¿Qué tenemos acá? La vena subclavia derecha. Aquí tenemos la vena brachiocefálica derecha, que se une con la brachiocefálica izquierda para luego formar la vena cava superior. En este lado izquierdo tengo la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, arteria subclavia, arteria carótida común. Acá tenemos grasa mediastinal. Dice acá, bueno, estoy hablando de tiroides, el manubrio external. Avanzamos. ¿Qué tenemos aquí? Perdón, acá no les enseñé, el esófago está acá. Este es el esófago. De delante de la vértebra del esófago. Y también hay grasa alrededor del esófago. El siguiente corte es un corte más o menos entre el segundo y tercer arco costal, donde voy a observar lo siguiente. Si vimos los principales vasos del mediastino superior, acá está la tráquea, este es el esófago. Acá tenemos la vena brachiocefálica derecha, y acá está la vena brachiocefálica izquierda, que están llegando para unirse. Acá tengo la arteria brachiocefálica derecha, tengo la carótida común y la subclavia izquierda, y esta es la grasa del mediastino. Miren los contornos del pulmón, que es representación de la pleura parietal medial y la grasa del mediastino anterior. Siguiente corte es un corte a nivel del callado aórtico. Este es el callado aórtico, esta es la aorta ascendente por aquí y la aorta descendente por acá. Esta es la vena cava superior ya formada de la unión de las dos venas brachiocefálicas. En el siguiente corte ya tenemos la vena cava superior, callado aórtico, tráquea, esófago. Y acá está la línea de unión posterior de los dos pulmones. Y aquí hay densidad grasa del mediastino anterior. Siguiente corte es a nivel de la ventana aortopulmonar. ¿Por qué aortopulmonar? Porque acá está la aorta ascendente, descendente. Por encima estaba el callado aórtico y acá queda un espacio donde ingresa la arteria pulmonar. Aortopulmonar, ventana aortopulmonar. ¿Qué más tenemos a esta altura? Tenemos la carina, o sea, la bifurcación de la tráquea, el esófago. Acá tenemos la vena acigos. La vena acigos. Esta es la vena cava superior. Y bueno, en estos espacios grasos vamos a encontrar acá un pequeño ganglio.
que es ovoide. Este es el mediastino anterior. Arteria pulmonar izquierda. Seguimos en un corte más inferior donde ya veo el tronco de la arteria pulmonar dividiéndose. El tronco de la arteria pulmonar ha nacido del ventrículo derecho, sube y se divide en pulmonar derecha, arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, que la vimos en un corte superior porque la arteria pulmonar izquierda asciende un poco para entrar al ilio. Es más superior el ilio izquierdo que el ilio derecho. Acá está el tronco de la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda la vimos arriba. Esto es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Por delante de la aorta ascendente va a empezar la orejuela de la aurícula derecha. La vena cava superior. Este es el ilio pulmonar donde ingresa la arteria pulmonar derecha. Tenemos acá el ilio pulmonar izquierdo con su arteria pulmonar izquierda. Acá tenemos el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho, ya que arriba en el corte anterior se dividió. Tenemos la vena ácigos que está yendo paralela hacia la derecha de la aorta descendente, la aorta torácica descendente. Un corte más inferior, mediastino anterior, conformado por grasa, mediastino medio, conformado por la aurícula derecha, el también ventrículo derecho, y acá están haciendo la arteria pulmonar. Ventrículo derecho y ahora está haciendo la arteria pulmonar. Esta es la aorta ascendente, inicio del callado aórtico, es la aorta ascendente, de la aorta descendente, y esto es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibe las venas pulmonares. ¿Ya? Está haciendo las venas pulmonares. Recibe 4 venas pulmonares. Esta es la vena ácigos, este es el esófago, y esta es la aorta descendente. Ojo que todo esto es el mediastino posterior. Esto es el mediastino medio y este es el mediastino anterior. Seguimos descendiendo. Es un corte más inferior. Nivel donde se ven los ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este es el septo interventricular. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el septo interauricular. Este es el mediastino anterior, que es grasa. Esto es el pericardio, que es parte del límite del mediastino medio con el mediastino anterior, y este es el pericardio posterior. Acá tenemos la aorta ascendente, la ácigos, vena ácigos, y esto de aquí es el esófago torácico. Esto es un corte más inferior y a nivel del abdomen, para no perdernos, porque sigue por aquí la aorta descendente. Acá está la ácigos. Esta es la vena hemiácigos. Esto es la vena cava inferior. No sé por qué dice aquí, esta es la vena cava inferior. Muy bien, hemos hecho una revisión de la anatomía seccional del mediastino, haciendo un repaso de las estructuras anatómicas también del corazón y los grandes vasos. No sé si hay una pregunta hasta aquí. En la patología. Delegada, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, doctora. No hay preguntas, avanzamos con patologías. Muy bien, ya hemos visto la anatomía, la semiología radiológica, hemos visto la anatomía seccional. Empecemos con el primer paso para abordar alguna masa mediastinal en la radiografía de tórax es sospechar que sea de origen mediastinal. ¿Y cuáles son las características de una masa mediastinal en la radiografía? Es que tiene una relación íntima de la masa con las estructuras mediastinales, o sea, depende mediastino, está en el centro. Los márgenes son lisos y nítidos. Los ángulos son obtusos entre la masa y el campo pulmonar. Siempre la radiografía es la primera técnica de imagen que nos van a hacer
de repente un examen para ingresar a la universidad, por un dolor de tórax, por tos. La radiografía siempre es la primera técnica de imagen. Por lo tanto, en la técnica de imagen radiográfica tengo que sospechar. ¿Cómo sospecho? Porque los márgenes son lisos, depende de mediastino en mediastino, y generalmente forma ángulos obtusos entre esta lesión y los pulmones. Siempre prestar atención de los siguientes signos. En una radiografía de tórax, lateral, ver el espacio retroesternal, que se acuerdan que les mostré, que era un espacio radiolúcido o claro, o sea, negro. Si este espacio es obturado, sospechar de una patología mediastinal. ¿Por qué les digo por qué el primer signo les he puesto aquí? Porque es la patología más frecuente de mediastino. Generalmente un bocio opacifica ese espacio retroesternal en la radiografía lateral. Otro signo que le sigue en frecuencia es el signo de la silueta. El signo de la silueta negativo, generalmente es una patología mediastinal. El signo de la ocultación iliar, que lo vamos a ver ahora, que no les he dicho todavía. El signo cérvico-torácico, que ya les comenté. El desplazamiento de las líneas, bandas. Siempre tener en cuenta los signos de lesión extrapulmonar, que les mostraron seguro cuando hicieron patología pleural, que son bordes nítidos, convexos hacia el pulmón y ángulos obtusos. Son los signos principales para sospechar de patología mediastinal. Veamos esta primera radiografía. ¿Por qué sospecho que es de mediastino? Por lo siguiente. Los bordes de esta radiografía es posterior anterior. Veo una masa radiopaca de densidad agua, densidad de tejidos blandos, en el tercio superior del tórax, que está en íntimo contacto con estructuras del mediastino. Ustedes ven, están proyectados en el mediastino. Esta masa, que es densidad agua, provoca desplazamiento de la tráquea. Está desplazando hacia el lado izquierdo la tráquea. Los márgenes son bien definidos y agudos, con ángulos obtusos con respecto al pulmón. Acá está el ángulo obtuso con respecto al pulmón. Este paciente tenía un cáncer de tiroides. Se había sumergido en el mediastino. Un cáncer de tiroides. Muy bien, pensemos ahora patología de mediastino anterior. Las patologías de mediastino anterior generalmente van a producir alteración en la línea de unión anterior. Se va a ensanchar esta línea. Va a haber signo de la superposición del ilio. Y si es una masa de mediastino anterior inferior, va a haber una continuidad con el diafragma. Y la ausencia de la interfaz con el pulmón. Veamos estos son algunos signos de la patología mediastinal anterior. Veamos acá. Alguna premisa importante que tener en cuenta dice que las masas de mediastino anterior presentan un alto riesgo de malignidad. Aproximadamente 56% de las lesiones del mediastino anterior son malignas. Es un alto porcentaje. Las masas más frecuentes de mediastino anterior son masas de origen tímico y de la tiroides. Por lo tanto, estas van a alterar el contorno de la unión anterior. Muy bien, tenemos aquí una primera lesión. La línea de unión anterior es esta en este diafragma, en este diagrama. Esquema, este es el esquema, muestra la localización de la línea de unión anterior normal. En la imagen B, que es una radiografía, observamos que en el tercio superior del mediastino anterior, un borramiento de la unión anterior con desplazamiento de la tráquea a la derecha
y una clara interfaz entre el pulmón y la masa. Entre el pulmón y la masa hay una clara interfaz acá. Esta es la interfaz. Claramente la radiolucidez del pulmón con la masa. El paciente había tenido un bocio endotorácico, o sea, un tumor de tiroides que se sumergió en el mediastino. Las lesiones de mediastino anterior, si bien las más frecuentes son los timomas, los tumores de tiroides, no hay que olvidar que también podemos tener teratomas aquí. Generalmente los varones jóvenes hay que hacer un diagnóstico diferencial con teratomas, que son células, son tumores de células germinales. Y también en el mediastino anterior podemos tener linfoma. Tenemos las 4 Ts en el mediastino anterior. Lo más frecuente es timo y tiroides. Le siguen teratoma y el linfoma. ¿Qué es el signo de la superposición del lilio? Miren aquí, este es el lilio pulmonar en el diagrama y acá hay una lesión. Superposición del ilio, que este es un signo importante para evaluar mediastino. Vamos a ver qué dice. Es útil este signo para distinguir si la masa depende del ilio o no es del ilio. Permite ubicar si la masa es mediastino anterior o posterior. Si logro visualizar los vasos iliares a través de la masa, significa que esta no es dependiente del ilio, esta masa. Por lo tanto, está localizada. ¿Qué opciones tengo? Anterior o posterior. Pero la mayoría de masas están localizadas en mediastino anterior. Por lo tanto, el signo de la superposición del ilio quiere decir que esta masa depende generalmente del mediastino anterior. En un porcentaje menor, mediastino posterior, y no es dependiente del mediastino medio, no es iliar. ¿Cómo se ve el signo del ilio? Miren acá. Miren la tráquea. Y acá está el ilio. Y hay una masa acá. El ilio no se ha alterado, acá están los vasos. El ilio no está alterado. El esquema muestra las líneas pariliares. Estas son las líneas pariliares. La radiografía tórax muestra una masa de bordes definidos, localizada en el tercio superior del mediastino, y tiene el signo del lilio, superposición del lilio y desaparición de la línea de unión anterior. El paciente fue diagnosticado de carcinoma de timo. El signo de superposición del lilio puede ayudar a la diferenciación de las masas mediastinales anteriores o posteriores, puede ser anterior o posterior del mediastino medio. Cuando yo veo el signo de la superposición del lilio, definitivamente es una masa que depende del mediastino anterior o posterior, no del mediastino medio. Pero recordar que las masas mediastinales del mediastino anterior son más frecuentes que la del mediastino posterior. Esto quiere decir, no está desplazado acá el bronquio, está en su lugar, por lo tanto es una masa de mediastino anterior. El signo cirrotorácico ya lo habías visto, les describí. Dice, el mediastino anterior siempre termina en el aspecto superior de las clavículas y el posterior por encima del nivel de estas. Por lo tanto, cuando hay una masa que se proyecta desde el mediastino y atraviesa las clavículas, lo más probable es que esta se encuentre localizada en el mediastino posterior y medio, pero el más frecuente es el posterior. Adicionalmente, las masas supraclaviculares que no se encuentran dentro del mediastino no tienen una interfaz clara con el pulmón y sus márgenes no son bien definidas, contrario a las masas mediastinales supraclaviculares ubicadas en el mediastino medio o posterior. Muy bien, ¿qué es esta? Acá tenemos una lesión. Estas son las líneas claviculares. El mediastino anterior termina en el aspecto superior de las clavículas y el posterior finaliza por encima de estas. Cuando una masa se proyecta por encima de las clavículas, lo más probable es que se encuentre localizada en el mediastino medio posterior. O en el cuello.
Adicionalmente, las masas supraclaviculares que no se encuentran dentro del mediastino no tienen una interfaz clara con el pulmón y sus márgenes no son bien definidas, contrario a las masas mediastinales supraclaviculares ubicadas en el mediastino medio posterior. Esta es una lesión, que la vemos aquí, que pasa por encima de las clavículas y esto corresponde a una masa del mediastino posterior. Signo de la silueta, ya les comenté también, puede ser positivo, puede ser negativo. El positivo es cuando se pierde, como dice acá, los bordes entre la estructura que tienen la misma densidad. Quiere decir que se encuentran en contacto. La masa de mediastino anterior en contacto con el borde anterior del diafragma o del pericardio tendrán bordes poco distinguibles. Por lo tanto, las masas de mediastino anterior usualmente presentan signo de la silueta positivo con el diafragma. En la patología de mediastino anterior, las lesiones que presentan este signo son los lipomas, los quistes pericárdicos y las hernias de Morgani. Acá tengo una imagen, esta es acá, una masa de homogénea, bordes definidos, pariliar derecha, en contacto con el diafragma, y haciendo el signo de la silueta positivo con el diafragma. Eso corresponde a un cáncer del timo. Pero el signo de la silueta positivo lo hace con el diafragma, más no con el pulmón. ¿Ya? Porque con el pulmón es signo de la silueta negativo, porque si hay un borde acá. Esta masa está haciendo un signo de la silueta positivo con el diafragma. Es mediastínica. Este signo de aquí, esta línea, sí es una signo de la silueta negativo con el pulmón. Muy bien, ese es mediastino anterior. Mediastino medio. Las patologías de mediastino medio tienen estos signos, generalmente. Se manifiestan como obliteración de la ventana aortopulmonar. Hemos visto, recuerden que la ventana aortopulmonar tiene un margen recto o cóncavo. El ensanchamiento de la ventana aortopulmonar, si es convexo, o el ensanchamiento de las bandas paratraqueales, indican patología del mediastino medio. Generalmente las patologías de mediastino medio son ganglios, linfadenogalias, adenomegalias por linfoma. Estos son algunos signos que pueden ayudarnos a diferenciar la patología de mediastino medio. Veamos algunas. Obliteración de la ventana aortopulmonar, como les dije, siempre es cóncava. Y vamos acá. Acá tenemos. La ventana aortopulmonar es recta o cóncava. Y cuando se hace convexa, hay una patología ahí. ¿Ya? Por ejemplo, acá se ha hecho convexa aquí. Dice que muestra el contorno convexo de la ventana aortopulmonar, aquí, el cual es considerado anormal. La tomografía revela la presencia de una vena cava superior izquierda como variante anatómica. Las masas mediastinales del compartimento anterior o los tumores de la vaina nerviosa del nervio laríngeo recurrente y del nervio vago izquierdo también pueden alterar el contorno de la ventana aortopulmonar. O sea, cuando el contorno de la ventana aortopulmonar se hace convexa, quiere decir que hay una patología. Puede ser de la vaina nerviosa, del laringio, del nervio vago, o puede ser adenomegalias por un linfoma. Se puede tornar convexa ante la presencia de adenomegalias o con aumento del tamaño del ducto arterioso, con aneurismas, con algún tumor dependiente de la vaina nerviosa del laringio recurrente, el nervio vago. Esas pueden alterar la ventana aortopulmonar. Recordad que esta ventana siempre es de contornos rectos o cóncavos. Mediastino posterior. Semiología radiológica. Las líneas que nos pueden ayudar a evaluar el mediastino posterior son las líneas paraespinales, también llamadas paravertebrales. La interfase que hay entre la pleura y los lóbulos posteriores, de los lóbulos posteriores con los tejidos paravertebrales de la columna.
Y si estas se desplazan, se engruesan o hay discontinuidad, indican patología del mediastino posterior. Este diagrama representa las líneas paraespinales normales. Este radiografía tórax demuestra una masa bien definida en el tercio superior del mediastino izquierdo. Aquí tienen ustedes esta radiopacidad. Y en la resonancia se ve esta imagen aquí del mediastino posterior. En la resonancia en plano coronal en T2 muestra la misma masa paravertebral izquierda que tiene una intensidad de señal heterogénea en un paciente que tenía hematopoiesis extramedular. Por lo tanto, la visualización de la línea paraespinal es necesaria cuando evalúo mediastino posterior. Muy bien, un resumen. El timoma es una lesión tumoral de las patologías que hemos visto del mediastino anterior. Es una masa lobulada de contornos bien definidos. Está en el mediastino anterior superior. El timolipoma también es una masa de mediastino anterior. Sus márgenes son claros, bien definidos. Con bien definidos se diferencia muy bien de la transparencia pulmonar. El teratoma generalmente es un tumor de pacientes adultos jóvenes, varones, también del mediastino anterior. Es una opacidad del mediastino anterior y puede tener calcificaciones. El bocio o tumor del glándula tiroides es también del mediastino anterior, es una masa lobulada homogénea, ocupa el mediastino anterior superior y siempre está en continuidad con estructuras del cuello. La tiroides es una estructura cervical. El lipoma. También puede haber lipomas en el mediastino anterior. Es una masa lobulada homogénea en mediastino anterior superior y tiene densidad grasa. Tumores de células germinales. También mediastino anterior. Es una masa lobulada redondeada, bien definida. Puede estar calcificada, como es un tumor de células germinales, puede tener huesos, dientes. Y si es de gran volumen, hacer diagnóstico diferencial con seminoma. El quiste broncogénico es del mediastino medio. Es una masa redondeada, bien definida, homogénea, densidad radiolúcida o apariencia sólida muchas veces. Tumores broncogénicos del mediastino medio. Tiene que hacer diagnóstico diferencial con linfadenomegalias. Estas producen ensanchamiento mediastinal, es una masa lobulada heterogénea de bordes mal definidos. Es una masa o nódulo en el investigar también masas o nódulos del parénquima pulmonar, ya que son tumores de origen broncogénico. En las extensiones, o sea, los tumores broncogénicos pueden tener origen en el pulmón y extenderse al mediastino medio. Pueden estar asociadas a linfadenomegalias. Todas ellas producen ensanchamiento del mediastino, son masas lobuladas heterogéneas de bordes mal definidos, ya que no solamente depende del mediastino medio, sino también del parénquima pulmonar. Los linfomas son tumores de los ganglios linfáticos, por lo tanto pueden estar tanto en mediastino anterior, medio y también posterior. Los tumores de origen neurogénico generalmente son del mediastino posterior, son lesiones generalmente esféricas, de bordes definidos. Como es mediastino posterior, tan adyacente a los cuerpos vertebrales, pueden producir erosión en las costillas, erosión en los formanes de conjugación de las vértebras, obliteración de las líneas paraespinales. Y los aneurismas aórticos pueden ser del mediastino anterior o también del mediastino posterior, pero la mayor parte son del mediastino posterior. Es una masa posterior con continuidad con el arco aórtico, puede tener calcificaciones curvilíneas que representan los ateromas de las paredes. Otras patologías del mediastino posterior son las infecciones vertebrales, los abscesos, el mal de Pot, el hematopoiesis extramedular, los hematomas prevertebrales,
los quistes neuroentéricos congénitos, los sarcomas, los meningoceles. Son lesiones del mediastino posterior. Muy bien, veamos aquí. Un ejemplo más. Tengo ensanchamiento mediastinal, tengo una radiografía de tórax, posterior anterior, anterior posterior, dice acá, y tengo una radiografía lateral. Este ensanchamiento mediastinal, ¿de qué mediastino depende? ¿Anterior, medio o posterior? Dice aquí, tengo un mediastino superior ensanchado. Vista lateral es útil en este caso, ya que se encuentra una densidad en el espacio retroesternal. Hay una obliteración del espacio claro o radiolúcido retroesternal. Y con esto mejoro mi diagnóstico diferencial. Por lo tanto, esta es una tumoración del mediastino anterior. Cuando se oblitera el espacio retroesternal, es una tumoración del espacio mediastínico anterior. En este caso corresponde a un linfoma. Acá tengo un ensanchamiento mediastinal. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un signo del hilio oculto. Porque se ve el hilio debajo acá. La masa se superpone aquí. El hilio no está desplazado. Por lo tanto, no es una masa que dependa de mediastino medio. Acá tenemos dos signos. El signo, entonces, de la obliteración del espacio retroesternal y también tenemos signo aquí del hilio oculto. El hilio está presente y no está desplazado. Está superpuesto con la masa. Dos signos importantes acá. Correspondió entonces a un linfoma. Bueno, esta es una tomografía que se pone un software para ver los colores de la tumoración. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, aquí es una masa bastante heterogénea. Es tomografía. Voluminosa, heterogénea, como dije, pues debe tener necrosis. Los contornos son bien definidos, o sea, depende de mediastino. Comprime el corazón, por aquí, está comprimido el corazón. Y también ambos pulmones, abdomen izquierdo. Desplaza incluso la pared torácica, la aorta ascendente, el callado y la aorta, dice, la aorta ascendente, el callado y la aorta torácica. Acá está en el mediastino anterior. En la reconstrucción sagital vemos que esta masa depende del mediastino anterior. Muy bien. Otras patologías del mediastino, no sé por qué se pasó esta imagen acá. Esta imagen no debió de acá. Las patologías del mediastino medio, las más frecuentes son las adenopatías, los ganglios, el linfoma. Otras patologías que menos frecuentes son las alteraciones vasculares, los aneurismas, los quistes broncogénicos, metástasis de ganglios linfáticos por metástasis, de cáncer de tiroides, de cáncer de mama, de melanomas, de tumores renales, de cáncer de cabeza y cuello. Otra patología no tan frecuente es la lipomatosis mediastínica y algunas patologías inflamatorias de mediastino son la mediastinitis, el neumopericardio, el hemopericardio. Y aquí teníamos, me había pasado anterior. ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes ven acá hay un doble contorno, ¿sí? Y aquí señala la flecha blanca una imagen de densidad aire. Si este doble contorno es porque hay aire en el mediastino. Este paciente tenía antecedente de trauma cerrado cervicotorácico y la radiografía de tórax muestra signos de neumomediastino y enfisema subcutáneo en la región supraclavicular. Acá veo aire en la grasa de la supraclavicular. Están viendo mi flecha, ¿no? Le he puesto una fucsia para que vean. Se puede identificar con más facilidad en la línea de unión anterior relacionado con el neumomediastino que está la flecha, ¿no? Hay aire aquí entre las estructuras del mediastino, alrededor de la aorta, alrededor de la tráquea. Entonces, también patología de mediastino medio es las complicaciones por trauma, como el neumomediastino, el neumopericardio, el hemopericardio. Esta es otra patología de mediastino medio, donde vemos aquí
un ensanchamiento de los ilios. Por lo tanto, aquí no hay signo del ilio positivo. Corresponden a adenopatía. Así lo comprueba por un PET, una tomografía por emisión de positrones, donde se observa la actividad metabólica en estos ganglios. ¿Ya? Los ganglios linfáticos mediastínicos también tienen una clasificación. Los ganglios pueden ser reactivos, como tenemos muchos, a veces cuando tenemos una infección en la garganta, aparecen unos ganglios que se han tocado todos. Generalmente esos reactivos tienen una forma ovoidea, como ven acá, también flecha, fucsia, tiene forma ovoidea y un centro radiolúcido. ¿Ya? Entonces son ganglios reactivos inflamatorios. Y generalmente vienen menos de 10 milímetros. Son los reactivos. Pero cuando un ganglio se hace redondo, se hace heterogéneo, esos son ganglios patológicos. Los ganglios tienen una clasificación de acuerdo a la ubicación y es importante en el estadiaje. Acá tenemos los diferentes córtex seccionales del mediastino y vemos un tipo de cantidad de ganglios acá. Miren, todas las imágenes en color gris son ganglios. De acuerdo a la clasificación que tenemos aquí, hay grupos 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Y cada una tiene una estación. Por ejemplo, la 4 es la más frecuente. Se llama ganglios del grupo paratraqueal inferior. Puede ser derecho o izquierdo, R o L, right, derecho y left, izquierdo. Veamos acá. Por ejemplo, acá 4, dice acá 4R, ganglios del grupo paratraqueal inferior derecho. 4L, ganglios de la región paratraqueal, acá, paratraqueal inferior izquierda. Grupo 6, grupo 3. Estos son ganglios patológicos. ¿Por qué? No son ovoides. ¿Por qué? Porque no tienen centro radiolúcido. ¿Y por qué? Porque son más grandes de 10 milímetros. ¿Ya? Todos estos son ganglios patológicos. Diferentes estaciones de ganglios. Todo esto es patología del mediastino medio. Tenemos más adenomegalias. Incluso hay un tumor aquí pulmonar. Acá hay metástasis pulmonar. Ganglios mediastinales. Otra patología de mediastino son las mediastinitis, inflamación en el mediastino o sus estructuras. Generalmente es por algún germen que ha ingresado debido a una complicación de una cirugía mediastínica o cardíaca o pulmonar. ¿Ya? Pero la principal patología que hace inflamación en el mediastino es la patología del esófago. Una perforación traumática o espontánea del esófago es muy catastrófica. O alguna dehiscencia de alguna sutura quirúrgica que hubo previamente del esófago. Otro neumomediastino, tenemos acá una radiografía en incidencia posterior anterior y incidencia lateral, donde vemos un doble contorno por aquí, que corresponde al aire dentro del mediastino, que hay otro doble contorno, aire dentro del mediastino. Es un neumomediastino. Y finalmente, patología del mediastino posterior. La patología del mediastino posterior son la más frecuente son los tumores neurogénicos. Le siguen frecuencia las patologías del esófago, las hernias hiatales, carcinoma de esófago, megaesófago, algunos ganglios, unas adenopatías como linfoma. Otra patología del mediastino posterior tenemos los de origen neurogénico, meningoceles, mielomeningoceles. La hematopoiesis extramedular es otro. Por ejemplo, que tengo una patología de mediastino posterior. Veamos. Esta es una radiografía posterior anterior y esta es una tomografía. Esta radiografía muestra una masa paratraqueal derecha. Desde aquí, vemos aquí la banda paratraqueal derecha. Y el receso ácido esofágico no se identifica. No hay la interfaz entre el ácido y el esófago. Ya que esta se desplaza y es paralela a la frontera con la aurícula derecha. La gran densidad que ronda el pulmón izquierdo es resultado de la aspiración. Esta densidad es resultado de la aspiración. Muy bien. En la tomografía
se complementa con la tomografía y se observa aquí. Esta es la patología del mediastino posterior. Este es el bronquio principal izquierdo, derecho, y esto está por detrás. Esta patología está por detrás del corazón. Esto corresponde a un esófago con restos de alimentos. Por lo tanto, el receso esófago, este esófago, y la ácigo está desplazado. Por acá está el ácigo. Y esto es una aspiración en el pulmón. Es una patología pulmonar. Entonces, este es un megaesófago. Megaesófago con restos de alimentos. Es una patología del mediastino posterior. Entonces, hay una obliteración aquí del receso ácido esofágico por la dilatación del esófago. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta sobre imagen del mediastino. ¿Se escucha? Sí, doctora, Delegada. al parecer no hay preguntas. Muy bien, entonces te mando las diapositivas, o lo has bajado ya. Se la manda a Liz Cubas, doctora. ¿Aquí? A Liz Cubas, la delegada. Está teniendo problemas de internet. Bueno, que me escriba porque ni sabía quién era el delegado, no se ha puesto en contacto todo el ciclo conmigo todavía. Ya, doctora. Ya que me escriba para mandarle. Chicos, no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Doctora, buenas tardes. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas tardes.